Continuamos con el referente de conocimiento, operaciones con números decimales. Vamos a ir con la primera operación, que es la adición de números decimales. Aquí ya tenemos el primer ejemplo. Dice que realizar la siguiente adición: 41,3 décimas más 0,2 centésimas más 15,34 milésimas más 18. Entonces vamos a sumarlo. Para sumar números decimales debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, se escriben los números decimales uno debajo de otro. Entonces va a quedar ubicado, planteado de esta manera. Se escriben uno debajo del otro, números decimales debajo del otro. Ahora, como segundo paso, se completan las cifras decimales que faltan con ceros. En el caso del 18, se le agrega la coma decimal y los ceros que sean necesarios. Ahora, como tercer paso, se suman los números y es muy similar como cuando sumamos números naturales. Entonces, vamos a operar por este lado, nos da 4, 2 más 3, 5, por este otro lado 3, 1 más 5, 6, más 8, 14, 4, llevo una, 4 y una 5, 6 y 7. Entonces, conclusión, la adición nos dio un total de 74,354 milésimas. Es muy sencillo sumar números decimales, ya que es muy similar como cuando operamos números naturales. Lo que pasa es que hay que tener presente que estamos operando números decimales y la coma tal cual sigue en su correspondiente columna. Se agrega la coma en el resultado en la columna correspondiente. Entonces, eso en cuanto al ejemplo 1. Dice el ejemplo 2, resolver. Juan realiza 4 intentos en una prueba de atletismo de 80 metros. Si los tiempos de cada intento son 9,25 centésimas de segundos, 10,4 centésimas segundos, 9,8 segundos y 9,5 segundos. Dice calcula el tiempo total gastado por Juan en los 4 intentos. Entonces, para obtener el tiempo total gastado por Juan, se suman los tiempos de cada intento. De esta manera. Entonces vamos a sumar lo del primer intento. Aquí tenemos el segundo intento dado en segundos. Por este otro lado tenemos los 9,8 décimas del tercer intento y por este otro lado tenemos el cuarto intento. Entonces vamos a sumar, puesto que nos están pidiendo cuál es el tiempo total. El total hace referencia a la adición. Entonces vamos a primero ubicarlos según las orientaciones que trabajamos aquí en el primer ejemplo. Vamos a ubicarlos uno debajo del otro. Entonces, y procedemos a sumar normal, como cuando estamos operando números naturales. Sumamos 5 más 4, 9. Por este otro lado, 2 más 8, 10, más 5, 15. 5, llevo una. Aquí sería 9 y una, 10, más 9, 19, más 9, 28, 2 y llevo 8 y llevo 2, 2 más una, 3. Entonces, concluimos que el tiempo total gastado por Juan en los 4 intentos es 38,59 centésimas. Este número decimal viene dado en segundos. Vamos a trabajar en este tercer ejemplo aplicando la operación adición dentro del contexto de los números decimales. Dice que convertir los números decimales a fracción decimal. Luego
efectuar la suma de las fracciones y convertir nuevamente el resultado a decimal. Entonces tenemos el inciso A, la suma de tres números decimales. Tenemos por este lado 9,3 décimas más 8,4 décimas más 7,5. Pero aquí en el ejemplo nos están diciendo que primero lo vamos a convertir a fracción decimal. Entonces, vamos a tomar este primero, vamos a convertirlos a fracción decimal, 9,3. Entonces, para convertir un decimal a fracción decimal, se escribe como numerador el número decimal. Entonces, 9,3, este va a ir como numerador, pero viene sin la coma. Quiere decir que se traslada de la forma 93, no en 9,3, sino de 93 aquí en la parte del numerador. Ahora, como denominador, se escribe 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número decimal. Aquí tenemos un número decimal. Este número decimal se convierte en 0. Quiere decir que a manera de fracción decimal nos va a quedar 93 décimos. De 9,3 a 93 décimos. Esto es número decimal a fracción decimal. Lo mismo hacemos la conversión de 8,4. En este orden de ideas nos va a quedar 84 décimos y 7,5 en número decimal convertido a fracción decimal nos quedaría 75 décimos. Ahora procedemos a sumar. Aquí pues nos queda una adición de fracciones homogéneas puesto que tiene el mismo denominador y es sencillo operar puesto que como denominador queda el mismo 10 y sumamos los numeradores tal cual. 93 más 84 más 75 nos da un total de 252 décimos. Entonces, y el ejemplo nos está diciendo y convertir nuevamente el resultado a decimal. Entonces, estamos en fracción decimal. Ahora volvemos a convertirlo a número decimal. Entonces, para convertirlo en número decimal, nosotros estamos parados aquí, la coma está en las unidades y como está dividido en 10, tiene un 0. Entonces, vamos a trasladarnos una unidad hacia el lado izquierdo. Entonces, seguimos con el conteo, comenzamos con el conteo, estamos aquí, 1. Quiere decir que esa coma va a venir aquí entre el 5 y el 2 y ese número decimal sería o es 25,2 décimas. Entonces, conclusión, 9,3 más 8,4 más 7,5 décimas es igual o nos da un total de 25,2 décimas. Listo, entonces tenemos el inciso B que nos dice que hallar esta adición teniendo en cuenta las orientaciones del ejemplo 3. Entonces tenemos 28,83 centésimas más 15,43 centésimas más 10,3 décimas. Entonces vamos a sumar, pero primero estos números decimales debemos convertirlo a fracción decimal. Entonces, lo mismo, vamos a tomar este número, pero sin la coma y lo vamos a dejar aquí en la parte del numerador. Nos da 2883 y como denominador se escribe el 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número decimal. Entonces aquí tenemos dos números decimales. Esto se me va a convertir en dos ceros. Conclusión, 28,83 en fracción decimal es igual o equivale a 2883 centésimos. Y el mismo proceso con 15,43 centésimas que nos da 1543 centésimos. Y por este otro lado, 10,3 décimas es igual o equivale a fracción decimal a 103 décimos.
Ahora vamos a sumar 103 décimos. Esta fracción decimal la vamos a amplificar por 10 para que nos queden con idéntico denominador y así poder operarlo sin ninguna dificultad. Entonces, aquí ya la amplificamos, nos queda una operación de fracciones homogéneas y para operar fracciones homogéneas es muy sencillo, puesto que dejamos el mismo denominador 100 y sumamos los numeradores tal cual como están aquí planteados. 2883 más 1543 más 1030 nos da un total de 5456. Entonces, conclusión, la adición a manera de fracción decimal nos da 5456 centésimos. Ahora, según el ejemplo que nos dice que convertir nuevamente el resultado a decimal. Entonces, está dividido en 100, tenemos dos ceros y estamos aquí ubicados en las unidades. Nos desplazamos dos lugares hacia el lado izquierdo, entonces comenzamos 1 y 2. La coma viene ubicada aquí en la parte que le estoy señalando, nos daría 54,56 centésimas. Entonces, conclusión, 28,83 más 15,43 más 10,3 décimas nos da un total de 54,56 centésimas. Entonces seguimos operando, estamos en adición dentro del contexto de los números decimales, continuamos con el inciso C, 12 más 6,5 décimas más 1,73 centésimas. Entonces vamos a operar, vamos a sumar teniendo en cuenta estas orientaciones del ejemplo 3. Entonces primero vamos a convertir cada número decimal a fracción decimal. Entonces vuelve y juega. 12, aquí bueno es como tener 12 sobre 1. 6,5, vuelve y juega. Vamos a pasar este número decimal, pero sin la coma, aquí en la parte del numerador. Y en el denominador se escribe 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número decimal. Aquí tenemos una cifra decimal, esta se va a convertir en un 0. Conclusión 10, aquí en la parte del denominador. A manera de fracción decimal nos quedaría 65 décimos. Y en ese orden de ideas convertimos 1,73 que nos queda en el numerador 173 entre 100, puesto que aquí tenemos dos cifras decimales. Entonces vamos a operar las fracciones decimales. Aquí 12 sobre 1, esta fracción la vamos a amplificar por 100 de tal manera que aquí en la operación solamente solo trabajemos con fracciones homogéneas para que nos quede aquí el denominador 100. Por eso es que esta fracción la vamos a amplificar por 100. Y esta segunda fracción decimal la vamos a amplificar por 10. De tal manera que nos quede el denominador en 100 y así operar las fracciones homogéneas. Y 173 centésimos, pues tal cual va a quedar así. Entonces vamos a amplificar, nos va a quedar 1200 centésimos más 650 centésimos más 173 centésimos. Entonces aquí, pues como las fracciones son homogéneas, que quiere decir que tienen idéntico denominador, es muy sencillo de operar, puesto que dejamos el mismo denominador y sumamos tal cual los números, las cantidades que están en el numerador. Estas cantidades nos da un total de 2023 centésimos. Entonces, vuelve y juega. De fracción a decimal vamos a convertirlo a número decimal. Entonces, estamos ubicados aquí en la parte de las unidades y como está dividido entre 100, el 100 tiene dos ceros, corremos dos lugares hacia el lado izquierdo, 1 y 2, la coma va a venir por este lado entre el 0 y el 2, nos da como resultado el número decimal 20,23 centésimas. Continuamos con el cuarto ejemplo.
dice leer la situación, luego resolver. Habla de un ascensor que tiene una capacidad de 325 kilogramos. Si se quieren subir 5 personas cuyos pesos son 80,59 centésimas kilogramos, otra persona tiene un peso de 45,7 kilogramos, el otro 60,5 décimas en kilogramos, la otra persona tiene un peso de 30,25 kilogramos y el quinto con un peso de 71,4 kilogramos. Dice la pregunta, ¿resistirá el ascensor el peso de las cinco personas? Entonces, para saber si el ascensor resistirá el peso de las 5 personas, se deben sumar los pesos. Entonces aquí ya está planteado la adición y como ya les venía diciendo, aquí operamos normal, como si estuviéramos trabajando con números naturales. Entonces por este lado tenemos 9 más 5, 14, 4, llevo 1 y 5, 6, más 7, 13, más 5, 18, más 2, 20, más 4, 24. 4, llevo 2, 2 más 5, 7 y 1, 8. Por este otro lado, 8 más 4, 12, más 6, 18, más 3, 21, más 7, 28. En total, 288,44 centésimas. Entonces, conclusión, 288,44 centésimas es mucho menor a 325 kilogramos, que es la capacidad del ascensor. Entonces, ¿qué es lo que se concluye? Pues que el ascensor resistirá, sí resistirá el peso de las 5 personas. Entonces, eso es, muchachos, en cuanto al referente de conocimiento, adición dentro del contexto de los números decimales. Bendiciones para todos.